Buenas, mi nombre es Miguel Antonio Rodríguez Rodelo, soy estudiante del segundo semestre de Derecho de la Universidad del SINU. Hoy quiero compartir con ustedes, por intermedio de este video, una lectura relacionada al Homo Vindes, la sociedad teledirigida. Homo sapiens es este modo de clasificada por línea especie humana en su sistema de naturaleza en 1758. Filosóficamente, el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. Lo que lo hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo en esta Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explica así: el hombre no vive en un universo puramente físico, sino en un universo simbólico, lengua, mito, arte y religión. Los diversos hilos que componen el tejido simbólico, cualquier progreso humano en el campo del pensamiento, de la experiencia, refuerza este tejido. La diferencia del hombre con el animal nacional no ha perdido nada de su valor. En el lenguaje conceptual hay un lenguaje de sentimiento. Al lado del lenguaje lógico hay un lenguaje científico. Ahí está el lenguaje de imaginación poética. Al principio el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y efectos. Así pues, la experiencia animal Symbolicum comprende toda la forma de vida cultural del hombre. Y esa capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje de la capacidad de comunicar mediante la articulación de sonido y signos que significan, pero vistos de significado. Actualmente hablamos de lenguaje en plural, por tanto, de lenguajes cuyo significado no es la palabra. Por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas aceptaciones metafóricas, pues el lenguaje esencial que de verdad característica e instituye al hombre como animal simbólico, es el lenguaje de la palabra, el lenguaje de nuestra habla. En muchos lenguajes no es solo un instrumento de comunicar, sino también el de pensar. Y el pensar no necesita de ver. Un ciego está obstaculizado en su mente, en su pensar, por el hecho de que no puede ver y por tanto tiene menos soporte del saber escrito, pero no por el hecho de no ver las cosas en las que piensa, es decir, verdad, las cosas en las que piensa no las ve, ni siquiera que él pueda ver, no, son invisibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y es transitorio la comunicación oral en la palabra escrita, lo que desarrolla una actividad, pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda esa sociedad se ha fundamentado principalmente en la transmisión oral. Por eso, desde el siglo XIX en adelante, comienza un nuevo y diferente ciclo de avance tecnológico. En primer lugar, la invención telégrafo, después del teléfono. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba la distancia, añade un nuevo elemento que una voz fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza.
simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con la palabra, de modo que libros, periódicos, teléfonos, radio, son todos ellos en concordancia elementos portadores de comunicación lingüística. Esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de ver acerca a sus capacidades ancestrales al género al que pertenece la especie del Homo sapiens. Continuamos hablando sobre el progreso de la tecnología. Todo progreso tecnológico es el momento de su aparición ha sido tenido incluso rechazo, y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia las órdenes constituidas, pero no podemos ni debemos generalizar. El invento más protestado fue históricamente el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo, porque según lo decía, sustituía al hombre. Durante estos 2 siglos no ha sido cierto, pero esa verdad entonces, y sigue siendo ahora, que el costo humano de la primera revolución industrial fue terrible, aunque la máquina era imparable, y a pesar de todo los inmensos beneficios que ha producido, aún hoy la crítica y la civilización de la máquina se relacionan con la verdad y verdaderos problemas. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono, la radio, se dejó de pensar en el caso de la televisión. La mayoría les dio bienvenida como progreso, favorable para la difusión de la información, idea y cultura. En este contexto, las objeciones y temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito, no contra la comunicación, sino contra lo que se comunicaba, fue el caso de la gran enciclopedia. La enciclopedia en 1751 fue prohibida, e incluso en el índice de 1759, con el argumento de que escondía una conspiración del Estado. El Papa Clemente XII llegó a decretar que todos los católicos que poseyeran ejemplos de ejemplares debían dárselos a sacerdotes para que los quemaran so pena de excomunión. Pero a pesar de esa excomunión y de gran tamaño y el coste de la obra, donde Dios de comunicación con los contenidos comunica en nexo, es este. Sin el instrumento de la imprenta no hubiéramos quedado sin enciclopedia y por tanto sin ilustración. Vamos a la instrumentalización. Incluso cuando un progreso tecnológico no suscita temores importantes, todo invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, sobre sus consecuencias, que producirá. No es cierto que la tecnología de las comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas, pero es verdad que con frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas en este sentido, pues lo que ha sucedido no está previsto. Tenemos pues lo que ha sucedido, no estaba previsto, pero sí tenemos el caso de la invención del telégrafo. El problema que a nadie advirtió y a tiempo, para que el telégrafo atribuía un formidable monopolio sobre la difusión o quien instalaba primero los cables.
Siglos después, la acción de ver al hombre se había desarrollado en dos direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño, que era el microscopio, y sabíamos ver de lejos con el binóculo, y aún más con el telescopio, pero la televisión nos permite ver todo sin tener que movernos. Lo visible nos llega a casa, prácticamente gratis, desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética. Según dicen la televisión, en efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedia. El nuevo soberano es la hora, el ordenador, porque el ordenador y de los medios no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en lo visible realidad simulada, realidades virtuales, pero no acumulemos demasiadas cosas. Por el contrario, el ordenador cibernético, en dos palabras, nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen, que en realidad solo la pantalla, lo virtual, las simulaciones amplía desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades. Continuamos hablando sobre el video niño. Así pues, el cambio de las agujas se ha producido por el hecho de la información viendo. Este cambio empieza con la televisión. Por tanto, el conocimiento también por telever, según cuáles sean los desarrollos virtuales del videover, posteriores a la televisión. La televisión, la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues traslada el contexto de la palabra al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que resuelve lo que significa, en lo que nos hace entender. Estos instrumentos de comunicación que ha precedido con la televisión, nos aventuramos en una novedad radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una sustitución que modifica sustancialmente la realidad entre entender y ver. Hoy día el mundo, los acontecimientos del mundo se relataban, actualmente se muestran, y el relato está prácticamente solo en función de las imágenes que aparecen en la pantalla. Si esto es verdad, podemos decir que la televisión está produciendo una permanente metamorfosis que revierte la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no es solo instrumento de comunicación, es también a la vez paideía, un instrumento antropogénico, un medium que genera un nuevo astopus, un nuevo tipo de ser humano.
Curiosamente se ataca esta posición porque sobre todo habitúa al niño a la violencia, hace del adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde el argumento de que un niño de menos de 3 años no entienda lo que está viendo y por tanto, con más razón, la violencia como un método de excitante y tal vez triunfador de vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia? Porque encima de todo la verdad es que la televisión es primera escuela del niño. Es impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en los hechos de ver. En esta pedía la predisposición del problema es que el niño es una esponja que registra y posee una capacidad de discriminación, de absorber. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a un ser hombre que lee y no, por lo tanto, la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos. No podría describir mejor el video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño se convierte algún día en adulto, naturalmente, que sí, a la fuerza, pero trata siempre a un adulto sordo de por vida. Los estímulos de la lectura y el saber transmitidos por la cultura escrita, los estímulos ante los cuales revisuales, por tanto, el video niño no cree mucho más por el mensaje que la cultura. Qué rollazo de Ambra Angionis, un adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. El término cultural posee dos significados en su aceptación antropológica y sociológica, que viven y en un contexto coordenado de valores, creencias, conceptos y en definitiva de simbólicamente que constituyen la cultura. Así pues, en esta sección generalmente la cultura es, y en este sentido que hoy hablamos, por ejemplo, de una cultura del ocio, una cultura de la imagen y una cultura juvenil. Pero cultura es además sinónimo de saber. Una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buena lectura o que en todo caso está bien informada. En esta sección restringida y apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes. Es cierto que las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación, mediante los cuales comunican más que por el contenido de la comunicación. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro de unos pocos y elística, mientras que la cultura del audiovisual es de la mayoría, pero el número de los beneficiarios, sean minoría o mayoría, no altera la naturaleza ni el valor de una cultura, y así el costo de una cultura de todos en es desplazamiento en una subcultura que es además cualitativamente
incultura. Entonces la operación representa solamente una pérdida. Es tal vez mejor que todos seamos incultos a que haya unos pocos cultos. Queremos una cultura en la que nadie sepa nada. En definitivo, y maestro del saber, más que los alumnos, tenemos que matar al maestro, y el que no razona de este modo es un elitista. Esta es la lógica de quien cree en la lógica. Continuando con la lectura, podemos el progresor y regresor. Continuando, damos por descontado que todo progreso tecnológico es por definición un progreso, sino sí y no. Depende de que entendemos por progreso. Por sí mismo, progresar es solo ir hacia adelante, y esto comporta un crecimiento, y no está claro que este aumento tenga que ver positivo también de un tumor. Podemos decir que crece, y en este caso lo que aumenta es un mal, una enfermedad. En numerosos contextos, pues la noción de progreso es neutra, pero con respecto a la progresión de la historia, la noción del progreso es positiva. El progreso que ayuda al progreso. La advertencia es pues que un aumento cuantitativo no mejora nada si no está acompañado de un progreso sustancial, lo que equivale a decir que un aumento cuantitativo no es progreso cualitativo, y por tanto un progreso en sentido positivo es apreciativo y terminó, mientras que un progreso cualitativo puede prescindir del aumento cuantitativo, es decir, quedarse en el ámbito de lo poco numeroso. Lo contrario no es cierto. La difusión en extensión de algo se considera progreso solo si el contenido de esa difusión es positivo. Una vez aclarada esta premisa, la pregunta es: ¿en qué sentido la televisión no es progresiva en cuanto que mejora su estado de cosas ya persistente? Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. Parte de los seres vivos exaltan y se aíslan alrededor de sus pueblos, de personas. No despiertan o no pueden despertar de un movimiento colosal del cual aún no podemos sopesar el impresionante impacto. De momento, en cualquier caso, es seguro que un despertar es apertura hacia el progreso, en la acepción ilustrada del término. Pero por el contrario, es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental del empobrecimiento de la capacidad del entendedor. Podemos continuar con esta lectura mediante el empobrecimiento de la capacidad de entender. El Homo sapiens, volvemos a él, de todo su saber y todo su avance, su entendimiento a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que invocan también precisamente y por tanto llevan la mente figuras, imágenes de cosas visibles que hemos visto, pero esto sucede solo
con los nombres propios y con las palabras concretas. Mesa, carne, automóvil, gato, mujer, etc. Nuestro vocabulario de orden práctico. De otro modo, casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato de cosas visibles y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir a imágenes. Ciudad es todavía algo que podemos ver, pero no es ver nación. Esta soberanía democrática es la representación burocrática, etcétera. Son conceptos abstractos elaborados por procesos mentales de abstracción. Están construidos por nuestra mente como entidades. Los conceptos de justicia, legitimidad, libertad, igualdad, derecho y toda nuestra capacidad de administrar la realidad política, social y económica en la que vivimos y en la que sometemos la naturaleza del hombre. Su fábula parte en su lenguaje. Destacan palabras concretas, lo cual garantiza la comunicación, pero escasa la capacidad científico-cognoscitiva. Y, de hecho, durante milenios, los primitivos no se movieron de sus pequeñas aldeas y organizaciones tribales. Por lo contrario, los pueblos se consideraban avanzados porque han adquirido un lenguaje abstracto, que es además un lenguaje construido en la lógica, que permite el conocimiento analítico y científico de un cerebro. Sin embargo, todo ello son solo distorsiones de esos conceptos en cuestión y posibles traducciones que han sugerido y traducido prácticamente a la imagen de un hombre sin trabajo. No nos lleva a comprender el modo de alguna causa del desempleo y cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar un detenido que abandona la cárcel no nos explica la libertad, al igual que la figura de un hombre que no nos explica la pobreza, ni la imagen de un enfermo que nos hace entender que él es la enfermedad. Para ese sensismo, desde hace tiempo, la idea son calcos derivados, son escribia, es un concepto necesario de la razón, al cual no puede ser dado los sentidos ningún objeto adecuado. Seguramente no produce ideas, pero infiere en idea de las concepciones que lo encuadran y lo significan. Y este es el proceso que se atrofia cuando la Homo sapiens es suplantado por el Homo videns. En este último, el lenguaje conceptual abstracto es sustituido por el lenguaje perceptivo, concreto, que definitivamente más pobre no solo en cuanto a la palabra, al número de palabras, sino sobre todo cuanto a la riqueza del significado, es decir, de la capacidad connotativa. Continuamos hablando contra lo que es la contradeducciones. La acusación es grave y uno de mis intentos de ponerla en su gravedad es ver que modo de acusados sean videos de defensores o multimedia que saben debatir. La respuesta ritual es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con las inquietudes de que siempre se han equivocado. Pero ya hemos visto, esta respuesta es falsa. Quien maldijo
el invento de la imprenta, quien ha condenado el telégrafo y el teléfono, la invención de la radio, deslumbró a todo el innovador, inexistente, satanizadores, pues una respuesta vacía es que evade el problema propuesto. Una segunda respuesta es que lo inevitable es aceptado. Estoy de acuerdo. La llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia es absolutamente inevitable. Una tercera respuesta verdaderamente seria es la palabra e imagen. No se contraponen. Contrariamente a cuanto vengo afirmando, entender mediante conceptos, entender a través de la vista, se combina en una suma positiva, reforzándose o al menos ingresándose en el otro. Así pues, la tesis es que el hombre que lee y el hombre que ve la cultura escrita y la cultura audiovisual dan lugar a una síntesis armoniosa. A ello responde que si fuera así sería perfecto. Entonces leer libros es un buen lector de periódico. En España como en Italia, un adulto de cada dos no lee ni siquiera un libro al año. En Estados Unidos, entre 1970 y 1993, los diarios perdieron casi una cuarta parte de sus lectores, por más que quieren afirmar que la culpa veloz de la pérdida y descenso de mala calidad o la equivocada adaptación de los periódicos a la competencia televisiva. Esta explicación no es suficiente aclaratoria. Nos aclara más profundamente el hecho de constar que si un Estado unido, la sección televisión de núcleos familiares ha crecido a las 3 horas del día 1954 a más de 7 horas diarias en 1994, quiere decir que después del trabajo no queda tiempo para nada, más 7 horas de televisión, más 9 horas de trabajo, incluyendo la trayectoria de ida, más 6 horas para dormir, asearse y comer, suman 24 horas, la jornada está completa. Entonces continuamos, y ya he explicado que un progreso que es solo cuantitativo y que comporta una regresión cualitativa no constituye un avance a la excepción positiva del término. Por tanto, la conclusión vuelve a ser un conocimiento mediante imágenes, no es saber en el sentido cognoscitivo, el sentido que más difunde el saber erosiona el contenido del mismo. Una última respuesta posible es aceptar que las críticas aquí formuladas son justas para la televisión, pero que no lo son para el naciente mundo del multimedia. Seremos analistas. Esto a continuación. Seguiremos hablando sobre lo que es el Internet o la cibernavegación. Esta o estará superada a la televisión cuando hace apenas 50 años de su aparición. La televisión ya ha sido declarada obsoleta. La nueva frontera son Internet y ciberespacio. El nuevo lema es ser digitales. El salvo es grande.
Y la diferencia es el salto en esta época, que el televisor es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espaciador o con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo y polivalente en un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados. Entonces, está superada la televisión. Si la comparación es estable entre máquinas, entonces la máquina superior es sin duda alguna de los ordenadores. Además, damos y modificamos que nuestro modo de pensar, lo que no significa que el hombre común se abalanzara sobre el ordenador personal abandonadamente. El telever, así como no ha sido anulada por el televisor, no hay razón para suponer que la televisión será anulada por el internet, ya que estos instrumentos ofrecen productos diferentes. No se trata pues de superación, sino de protagonismo. Internet es un prodigioso instrumento multitarea, transmite imágenes, pero también texto, escrito, abre el diálogo entre el usuario que se busca entre ellos, la interactúan y permite una profundización prácticamente ilimitada en cualquier curiosidad. Para orientarse entre tanta abundancia, digamos, tres posibilidades de empleo. Una, utilización estrictamente práctica. Dos, una utilización para el entretenimiento sobre el uso de Internet para administración, nuestro asunto y servicio. La previsión es indudable. Los chicos y las chicas de hoy serán todos en el futuro cibernautas prácticos. Las dudas aparecen en cuanto a los restantes del uso. Sin asunto y sin movernos en el puerto, 1996, página 22, como instrumentos prácticos, como es el paseo en un mercadillo callejero, con un recorrido por nuestros más variados hobbies. Observa furioso Colombia, el Edén de la red. Está al otro lado de una cancela que está abriendo solamente para unos pocos. Diferentes jerarquías de cerebro manejarían los ordenadores, jugarán y experimentarán. Cerebros mentales con ellos. Para excluido queda el juego interactivo. Pero este juego interactivo lleva el Edén de la red, sino más bien la cancela, que la protege de la avalancha del mensaje, porque el individuo se puede asfixiar en el internet y por internet de poner demasiada oferta hace estallar la oferta, y si estamos inundados de mensajes podemos llegar a ahogarnos en ello. Afirmo que de nuevo que la posibilidad de internet son infinitas para bienes y para mal, y son positivas cuando el usuario utiliza el instrumento para adquirir información y conocimiento, es decir, cuando mueva por genuinos intereses intelectuales, por el deseo de internet no es, y preveo que no será de esta clase. Otro autor, por Nicholas Negroponte, en su libro El Muda Digital, el nuevo paso del progreso, resume así: el mundo digital
en el que recibe puede elaborar la información como requiera, como lo quiere el control formal sobre el mensaje individual, se hace suyo, consigue así una cibernavegación muy visual y visualizada en las llamadas realidades virtuales, en una casi infinita y de composición y recomposición. No niego que la navegación es lo virtual, que es como decir en las simulaciones, puede ser enorme, estimulante, lo que proyectan formas aerodinámicas, por ejemplo, simulan que hace muchas décadas y tal vez el Evangelio del Negroponte roba ideas difundiéndolas a millones de personas. Es un extremo, un sentimiento de potencia alineada y frustrado, en el extremo opuesto. Un público de extremo de niños soñadores que transcurren toda la vida en mundos imaginarios. La facilidad de la era digital representa la facilidad de la droga. Terminaremos todos siendo degeneraciones en el cibermundo. Espero que no, Negroponte. Es realmente el aprendiz de brujo en el mundo que promueve y elogia a la máquina que lo hace todo. Él finge que no es así, contándonos que el mundo multimedia cibernético es un mundo gobernado por una lógica circular, sin centro alguno, gobernado por una lógica lineal y de contonación social. Esperanza más aparte, mi pronóstico es que la televisión seguirá siendo el centro de detrimento de la cibernavegación y sus sirenas. Y este fundamento, asimismo, en la consideración de que la televisión no tiene techo. Ya existía en el mundo 1 millón de millones de televisores. Si excluimos a los más marginados y a los que realmente se mueren de hambre, la televisión cubre a donde llega casi 100% de las casas. En cambio, para los demás inventos hay un techo. Internet produce saturación. Ver pasivamente es más fácil y más cómodo que el acto de ver, de contar, que como ya se ha explicado, la televisión nos muestra una realidad que nos atañe de verdad, mientras que el cibermundo nos enseña imágenes imaginarias. Vivir en el ciberespacio es como vivir solo en el Star Trek, película de ciencia ficción, todo el día y todos los días. Qué aburrido. Podría ser que mi previsión sobre el centralismo de la televisión resulta equivocada. Es posible, por ejemplo, que yo infravalore la importancia de una comunicación activa, interactiva, incluso si es casi los problemas destacados siguen siendo los mismos. Por tanto, continúa siendo verdad que hacia finales del siglo XX el Homo sapiens ha encontrado la crisis, una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad del saber.